patrocina. La guerra entre Ucrania y Rusia es un conflicto complejo, conflicto con raíces profundas y múltiples factores que se han desarrollado a lo largo de décadas. Aunque la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia comenzó en febrero de 2022, aunque el conflicto se inició desde el 2014. Algunas de las causas principales son la revolución del Maidán y la anexión de Crimea en 2014, conflicto en el Donbass, las inspiraciones de Ucrania hacia Occidente y la OTAN, incumplimiento de los acuerdos de Minsk, acumulación militar y escala 2021-2022. La guerra es el resultado de una combinación de factores históricos, geopolíticos, de seguridad y de identidad nacional, en la que las ambiciones de Rusia de mantener una esfera de influencia y evitar el acercamiento de Ucrania a Occidente chocan con la voluntad de Ucrania de autodeterminación y soberanía. Esta guerra ha generado un impacto global significativo con consecuencias en la economía, la seguridad alimentaria, la geopolítica y la política internacional. A nivel económico, ha provocado un aumento de los precios de la energía, los alimentos y las materias primas, afectando la inflación en varios países. Además, que ha provocado el desalojamiento de millones de habitantes debido a los bombardeos. Origen del conflicto de Israel y Palestina. Fin del Imperio Otomano y mandato británico, 1917-1948. Tras la Primera Guerra Mundial, Reino Unido controlaba Palestina, una zona habitada mayoritariamente por árabes palestinos con una minoría judía. En 1917, el Reino Unido prometió en la Declaración Balfour apoyar a la creación de un hogar nacional judío en Palestina, lo que causó tensiones entre judíos y árabes. Creación del Estado de Israel en 1948. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en un Estado judío y otro árabe. Los judíos aceptaron, los árabes lo rechazaron. En 1948, Israel se declaró independiente. Inmediatamente, varios países árabes le declararon la guerra. Muchos palestinos fueron expulsados o huyeron, comenzando el problema de los refugiados palestinos. Esta guerra de Israel y Palestina ha generado consecuencias como la inseguridad alimenticia y energética, también como pérdidas de estructuras comerciales y por cuenta de corrientes que conducen a la devaluación de la moneda y en crisis en deudas. Guerra interna de Sudán. La guerra civil sudanesa, también llamada Guerra de Sudán, es un conflicto militar que se inició el 15 de abril de 2023 en el territorio de la República de Sudán, cuando estallaron combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido en todo ese país, y se informó de combates en el Palacio Presidencial y en la sede de las Fuerzas de Apoyo Rápido. También se informó de combates en aeropuertos de Jartum y Merowe, que las fuerzas de apoyo rápido han afirmado haber capturado. Igualmente se informó de disparos y enfrentamientos en secciones de Jartum y en el Obeid y en Kordofán del norte. Guerra interna de Yemen. La guerra civil de Yemen es un conflicto armado que comenzó en 2014 entre los rebeldes hutíes, una facción chiita respaldada por Irán, y el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí. El conflicto ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados y una hambruna masiva. Guerra interna de Mali. El inicio del conflicto en 2012, un grupo de rebeldes respaldados por algunas organizaciones lanzó una ofensiva en el norte de Mali, capturando importantes ciudades como Gao. El gobierno maliense, con apoyo de la comunidad internacional, especialmente con Francia, respondió con una intervención militar para recuperar el control del norte del país. La evolución del conflicto.
A pesar de la intervención militar, la situación en Mali no se estableció completamente. La situación actual, Mali sigue siendo un país con una situación de conflictos y crisis. La guerra interna de República Democrática del Congo. Guerra de Kivu, un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de la RDC y grupos rebeldes. Primera Guerra del Congo. 1996 a 1997 inició después del genocidio de Ruanda con la participación de grupos armados que se movilizaban desde Ruanda. Segunda Guerra del Congo. 1998 a 2003, un conflicto más amplio que involucró a varios países vecinos y se considera la guerra más mortífera después de la Segunda Guerra Mundial. Impacto en la población civil. Los conflictos han provocado desplazamientos masivos de población, también violencias de derechos humanos y la muerte de miles de personas. La guerra interna en Etiopía, especialmente en la región de Tigray, ha sido un conflicto prolongado y devastador que ha causado un gran número de muertes, desplazamientos y sufrimientos. El conflicto principal se inició en 2020, cuando el Frente de Liberación de Tigray desafió al gobierno federal. Conflictos étnicos y regionales. El conflicto se desató a raíz de tensiones étnicas y regionales, especialmente en la región de Tigray. Desafíos políticos. El conflicto también está relacionado con las tensiones políticas entre el gobierno central y las fuerzas regionales, así como con las aspiraciones de autonomía de algunas regiones. Impacto humanitario. La guerra ha causado un gran impacto humanitario, con miles de muertes, desplazamientos y aumento de la inseguridad alimentaria en la región. Violencia contra civiles. Se han reportado graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil, incluyendo asesinatos, torturas y desplazamientos forzados. Desplazamiento masivo. El conflicto ha provocado que millones de personas se desplacen de sus hogares, generando una crisis humanitaria. Desde 1948, después de la independencia de Birmania, el país se ha visto afectado por un conflicto interno que involucra grupos armados, étnicos y al gobierno. Etnicidad y conflicto. El conflicto está fuertemente ligado a la composición étnica de Myanmar, donde existen numerosos grupos étnicos que han luchado por su autodeterminación. Golpe de Estado de 2021. Un golpe de Estado en febrero de 2021 que derrocó al gobierno civil ha exacerbado aún más el conflicto, llevando a una escalada de violación y a una guerra civil. Violencia y desplazamiento. El conflicto ha causado miles de muertes, desplazado a millones de personas y ha provocado una crisis humanitaria. Interna en Somalia. Esto ha sido dividido en varias cosas, principalmente en conflictos con grupos armados, y estos son entre civiles, que son guerrillas, y el mismo ejército del país. Hay desplazamientos masivos por la gran violencia que han causado estas guerras entre ellos en conflictos. La crisis humanitaria, hay desabasto en muchas cosas y han afectado muy fuertemente a la población. También el impacto en la población es desabasto en alimentos, salud, medicamentos, escuelas, y mujeres y niños son abusados sexualmente muchas veces y reclutados. En 1991, el régimen de Siad Barre, que instauró un régimen socialista. Al igual que en 1992 a 1995 hubo una intervención nacional, que es el esfuerzo internacional para asistir humanitariamente al país. En 2006, la Unión de Tribunales Islámicos, que la UTI contrató y controló parte del sur y el centro. 2009, intervención de Etiopía, que fue apoyando al gobierno de Somalia.
En conclusión, nosotros como hablamos de varios países, principalmente estos países que tienen guerras internas que fueron Malí, Somalia, Yemen, Sudán, también sería Myanmar, Etiopía y como finalmente República Democrática del Congo. Estos fueron unos países de los que hablamos que tienen guerras internas y hablaríamos como si estos podrían afectar en la guerra mundial. Es una pregunta que muchos se hacen. Y relativamente no podrían querer una tercera guerra mundial, ya que estas son guerras internas que tienen y no es entre otros dos países que existan, por ejemplo, bombardeos, como temas que ya habían hablado mis compañeros anteriores. Entonces, esto no influenciaría una tercera guerra mundial, pero sí afectaría si hubiera una. Mira nada más qué chulada, mira nada más qué belleza, qué cosa bien hecha. Esta es una cosa que se hizo con amor, con esmero, con trabajo, con pasión, cabrón. Suministros militares. ¿Qué son los suministros militares? Estos abarcan desde comida o alimentos hasta armas o misiles. Suministros de supervivencia. Estos son comida, agua, trajes especiales, casas de campaña o armas. Suministros de guerra. Estas serían armas como carros de guerra, tanques, drones o entre otras armas. Un dato. Los drones en algunas ocasiones se utilizan para impactar con el enemigo y luego explotar. Otros suministros serían radios, linternas, medicinas, herramientas o medicamentos. Economía agrícola. ¿Qué es la economía agrícola? La economía agrícola son productos que provienen del campo, como podrían ser frutas, verduras o carne, leche o queso. Esta muy probablemente salga afectada por la Tercera Guerra Mundial y se volvería poco rentable para algunas personas. Las consecuencias que sería la escasez de estos alimentos, y esto provocaría escasez de alimentos, desnutrición y escasez de alimentos. Aumento del desempleo y la pobreza. Una tercera guerra mundial provocaría una grave crisis económica global, causando un fuerte aumento del desempleo y la pobreza. La destrucción de infraestructuras, el colapso del comercio internacional y la reconversión de industrias hacia la producción bélica dejarían a millones sin trabajo. A su vez, la escasez de productos básicos generaría inflación, elevando el costo de vida y empujando a muchas familias a la pobreza. Los servicios públicos colapsarían y la desigualdad aumentaría, afectando sobre todo a los más vulnerables. Las consecuencias a largo plazo incluirían generaciones empobrecidas, migraciones masivas y recuperación económica muy lenta, y desigualdad en muchas regiones del mundo. Destrucción de infraestructuras críticas. El daño deliberado occidental a instalaciones, sistemas o activos esenciales para el funcionamiento de una sociedad y su economía. Ejemplos de infraestructuras críticas: energía, plantas eléctricas y redes de distribución; agua, plantas de tratamiento y represas; transporte, puentes, carreteras y aeropuertos; salud, hospitales, centros de salud y laboratorios. Inflación y escasez de los bienes esenciales. Se dice que la inflación dio un aumento generalizado y sostenido de precios, y la escasez de bienes esenciales pueden interactuar de varias maneras, afectando negativamente a la población y a la economía en general. El colapso de mercados financieros. El colapso de los mercados financieros se refiere a una caída abrupta y significativa en el valor de los activos financieros como acciones, bonos o bienes de raíces. Una bomba nuclear es un arma de destrucción masiva que libera una enorme cantidad de energía a través de reacciones nucleares. Estas reacciones pueden ser de fisión, división de núcleos atómicos, o de fusión, unión de núcleos atómicos. La explosión resultante produce una onda expansiva, calor intenso, luz brillante y radiación, causando daños extensos y muerte. La nuclear o atómica es un explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y produce una distintiva nube con forma de hongo cuando es detonada a poca altura sobre el... Misiles de guerra. Son hechos de aluminio, acero inoxidable, fibra de vidrio y algunos plásticos.
Tienen un alcance de 5.500 kilómetros. Produce destrucción, quemaduras de alto grado, destrucción a bases. Son utilizados para destruir bases, llevar municiones. ¿En qué afectan? Afectan a los oponentes al vigilarlos o destruir sus campamentos. Otras opciones pueden servir de señuelos para distraer al enemigo. Armas cibernéticas, también conocidas como ciberarmas, son herramientas y estrategias digitales utilizadas para perpetrar ciberataques con fines militares, paramilitares, de inteligencia o ciberdelictivos. Se define como malware o código informativo malicioso diseñado para causar daño o robar información.